Bueno, gracias a Dios por este tiempo de alabanza y adoración. Siempre es bueno y siempre es hermoso cantar salmos a su nombre, dice la palabra. Y antes de empezar con el mensaje de hoy, quiero pedirle unas disculpas porque la semana pasada tuvimos problemas con el internet y también con el audio. Y a la mera hora tuve que cambiar el micrófono, se acabó la pila de mi micrófono, en fin. Pero siempre tratamos de esforzarnos por hacerlo lo mejor posible para el Señor y también para la gente que nos escucha, para la gente que nos ve en Facebook, en YouTube. Y también queremos pedirle que comparte este video con otras personas porque seguramente será de bendición para otros escuchar la palabra del Señor. Bien, les invito a que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 18. El Evangelio de Lucas capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 14. Lucas 18, versículos 9 al 14. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Usted lo puede leer en su Biblia que tenga en casa, si tiene la Biblia Reina Valera o la latinoamericana o la Nueva Versión Internacional, la que usted tenga, pero voy a leer yo la Nueva Traducción Viviente y es Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, dice así: Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Bien, durante ya esta la tercera semana he estado hablando acerca del enemigo más poderoso que tenemos, el peor enemigo que tenemos. Y como lo he venido predicando, no necesariamente el enemigo más poderoso es el diablo. La cruda realidad, la verdad, es que el enemigo más poderoso somos nosotros mismos. Es decir, nuestra debilidad, nuestra carne es realmente el enemigo más poderoso que tenemos. Los cristianos a veces sobreespiritualizamos mucho las cosas y le echamos la culpa al diablo por todo. Pero en realidad, si usted y yo tomáramos la responsabilidad y determináramos ser las personas que Dios nos creó para ser, entonces el enemigo no tendría parte ni suerte en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras luchas. Porque Satanás, aunque es un oponente verdadero, es un adversario real. Debemos decir también que es un adversario, un enemigo que está derrotado, está vencido, está derrotado y condenado al infierno. Así que el poder que Satanás tiene es el poder que nosotros le damos, y ese poder se lo damos cuando nosotros cooperamos creyendo en sus mentiras, cuando caemos en sus engaños, cuando deliberadamente deseamos pecar, porque todos pecamos, no hay nadie que diga yo no cometo pecado, todos cometemos pecado. Sin embargo, una cosa es pecar ocasionalmente
y otra cosa es pecar deliberadamente. Una cosa es que de pronto alguien me toque el claxon en Gonzalitos, en Constitución, y me haga enojar, y otra cosa es que yo deliberadamente vaya a buscar a alguien para golpearlo. ¿Me explico? Es diferente cuando espontáneamente peco a cuando yo deliberadamente estoy pensando cómo pecar. Así que cuando nosotros le damos esa oportunidad al diablo de pecar deliberadamente, él viene y toma autoridad sobre nosotros. Cuando nos apartamos de Dios, él viene y toma autoridad sobre nosotros. Pero mientras usted no se aparte de Dios, mientras tú estés tratando de agradar a Dios y no peques deliberadamente, el enemigo no tiene parte ni suerte en tu vida. Así, cuando uno conoce la identidad en Dios que tiene y tú te determinas a combatir tu carne, o sea, esa debilidad que existe dentro de nosotros que nos lleva siempre a hacer lo malo, cuando te determinas a buscar la voluntad de Dios, entonces podemos tener la victoria y abrazar todas las promesas que Dios dio para nuestras vidas. Es decir, Dios derramó para ti promesas. Él dice que tú eres un guerrero, que tú eres la gran torta, lo decía la semana pasada, pero para que tú te lo creas tienes que determinarte a vivir en esa visión que Dios ha dado para tu vida. De hecho, de eso tratan estos mensajes que he predicado. Es el número 3, el tercero, de mi enemigo interior, que le decimos o llamamos nuestra carne, nuestro ego, nuestro deseo de hacer las cosas malas. Ahora, no estoy tratando de subestimar al diablo. Yo entiendo que el diablo es poderoso, entiendo que el diablo es mi enemigo y que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero Cristo le tumbó los dientes hace 2000 años, entonces no puede hacerme daño, a menos que yo le deje entrar en mi vida. Pero no debemos darle tanto crédito al enemigo. Muchas veces somos nosotros mismos los que provocamos el ataque del enemigo. Así que puedo decir que nuestro peor enemigo es o somos nosotros mismos. El primer mensaje que di fue acerca de los enojones, ¿verdad? Los que somos muy enojones. El domingo pasado hablé de los mal pensados o de los pensamientos tóxicos, y hoy es el día para hablar de los orgullosos. De los orgullosos. Fuerza de ser sincero. Sinceramente, ¿cuántos de aquí, bueno, en su casa, ahí con su esposa, sus hijos, sus padres, sus hermanos, con quien usted esté o solo, y aquí también en donde estamos, ¿cuántos sienten que batallan con el orgullo? Levante su mano. ¿Cuántos batallan con el orgullo? Yo batallo con mi orgullo. ¿Quién más? No, mire que pura gente honesta aquí. Gracias por ser sinceros. El mensaje de hoy es para ustedes. Pero más que para ustedes, déjenme decirles que es para los que están sentados a su lado, que no levantaron la mano, porque son más orgullosos todavía, porque no reconocen que son orgullosos. Dicen que el orgullo es como el mal aliento. Eres el último que te das cuenta que lo traes, pero lo traes. Entonces, así es el orgullo. De hecho, mucha gente está infectada porque el orgullo es muy sutil. No nos damos cuenta. Y como es muy sutil, mucha gente está infectada de orgullo. Por eso es un pecado muy terrible y por eso nos destruye internamente, porque el borracho sabe que es borracho, el adicto sabe que es adicto, el ladrón sabe que es ladrón, pero el orgulloso rara vez reconoce que es orgulloso. Pero si somos honestos realmente, nos daremos cuenta que la verdad es que todos, la mayoría de nosotros, luchamos con el orgullo en diferentes niveles, quizá unos más que otros, pero todos luchamos con el orgullo. De alguna manera luchamos con esto que se llama orgullo. Mire, un ejercicio muy fácil. Cuando estás en una comida, en una fiesta, bueno, últimamente no ha habido por la cuestión de la pandemia, pero
O estás en una reunión y toman una foto grupal, está así el grupo, somos unos 10 y tomas una foto, entonces tú le das el celular a alguien, tómame la foto por favor, aquí, alguien la agarra y toma la foto y ya la tomó, entonces tú agarras tu celular y ves la foto. ¿Quién es la primera persona que buscas en la foto? A ti mismo. Y si saliste bien, no, la foto está bien, déjame la publico en Facebook. Y si saliste mal, tómala otra vez. ¿A poco no? Eso es parte del orgullo, parte de ese ego. Así que voy a nombrar 3 tipos de orgullo y quiero que seas honesto. Ahora, esta lista no abarca todo el orgullo que puede haber en nuestra vida o en las personas o en nosotros, pero voy a nombrar 3 tipos de orgullo y quizá mientras siga nombrando tú vas a ir identificando otros tipos de orgullo que puede haber en tu corazón. Porque ojalá que al decirlo usted diga, tú digas, sí, yo también creo que también esto es orgullo y es lo que estoy batallando. Ahora, recuerden, déjenme decirles algo, recuerden que los mensajes que yo predico, que yo enseño, comparto, son primeramente para mí. ¿Sí me escucharon? Son primeramente para mí. Y es decir, me tiro piedras, me cuenta que agarro una piedra, la aviento por arriba, espero que me caiga en la cabeza. Son para mí y después también para ustedes. Por ejemplo, a veces cuando predico sobre un tema como la semana pasada, pensamientos tóxicos, lo prediqué para mí. O el enojo, lo prediqué para mí. Entonces, si tiro piedras, también son para mí. Y quiero nombrar algunos tipos de orgullo. Primero, quiero empezar con aquel orgullo que dice, yo soy mejor que tú. Número 1, yo soy mejor que tú. Hay muchos que a primera vista, o cuando oyen esto que les estoy diciendo, dicen, no, yo no soy así como el pastor dice. Y ya para empezar, estás diciendo que eres mejor que yo, porque no te catalogas dentro de esa línea. Pero hay que profundizar un poquito para saber, para identificar, es decir, cómo saber si sufro de ese síndrome que se llama soy mejor que tú. ¿Cómo podemos llegar a esta conclusión? Quiero hacer unas preguntas. ¿Eres a menudo una persona que te encuentras criticando a otros? ¿Eres una persona que te molesta la forma de ser de otros? ¿Eres una persona que criticas la forma de vestir de otros? ¿O criticas la forma de comer de otros? ¿O criticas la forma de comportarse de otros? Ahora, todos tenemos diferentes deficiencias. Y si alguien nos encuentra y nos esculca y nos busca, va a encontrar también defectos en nosotros. Pero una buena señal de que tenemos este síndrome, soy mejor que tú, es que a menudo criticamos a los demás y no nos vemos nuestros propios errores. O quizá no criticas mucho a otros, pero te molesta cuando alguien te corrige. ¿Eres tú una persona que se molesta cuando alguien lo corrige? Porque también esto es un síndrome, es un síntoma de este síndrome. ¿Te molestas cuando alguien te corrige? Cuando te irritas porque alguien te corrige, el problema es que en tu mente tú crees que no estás mal. En tu mente tú crees que estás bien y cuando alguien viene y te dice que estás mal en algo, te molesta porque crees que tienes la razón en la mayoría de las cosas. Y cuando tú no aceptas tus errores, estás diciendo yo soy mejor que tú. Cuando alguien te dice, oye David, estás equivocado en esto y tú te molestas y no aceptas el error, estás diciendo que eres mejor que la persona que te corrigió. Hasta lo podemos espiritualizar esto. Hay gente que se considera más espiritual que otros. ¿Ha conocido gente así? Gente que se considera más espiritual que los demás. Por ejemplo, ¿te has topado con gente que siempre quiere dominar la plática? Que siempre quiere hablar y siempre sabe más que tú de la palabra. O
te has topado con gente que siempre habla y habla mucho de la Biblia, pero no son capaces de reconocer cuando se equivocan? Porque hay gente que se sabe cientos de versículos de la Biblia y habla y habla y habla mucho aparentemente espiritualmente, pero cuando tú les señalas un error, no son capaces de reconocer que se equivocan. Y ese es el síndrome de yo soy mejor que tú. Si tú hablas mucho de la Biblia, pero no aceptas una corrección, estás diciendo que eres mejor que los demás. Y esto pasa mucho en los matrimonios. Por ejemplo, la razón de algunos pleitos es porque está el síndrome de yo soy mejor que tú. Y luego el esposo, ay pastor, es que mi esposo no tiene comunión con Dios como yo la tengo. Ay pastor, es que mi mujer no entiende porque no lee. Yo tengo más entendimiento que ella, yo leo más. Y nos levantamos el cuello de nuestra espiritualidad por encima de la espiritualidad de nuestro cónyuge o de nuestros padres o de nuestros hijos, y no estamos dispuestos a aceptar el error. Y eso es el síndrome de yo soy mejor que tú, y eso es parte del orgullo. El orgullo te va a decir siempre que tú eres mejor que los demás. Tú eres mejor que los demás. El orgullo te va a llevar a esa altivez, a esa soberbia de yo soy mejor que tú. En el trabajo, con tus compañeros, con que si tú trabajas en un área donde se tiene que elaborar algún reporte, y si no, yo lo hago mejor. O si hay que elaborar algo con las manos, yo lo hago mejor. O si hay que limpiar, yo limpio mejor. O atender a un cliente, yo atiendo mejor a los clientes. Es decir, el síndrome de yo soy mejor que tú. Y en tu trabajo, cuando alguien te corrige, dices, no, es que yo estoy bien. Es el síndrome de yo soy mejor que tú. Otro tipo de orgullo, número 2, es el orgullo yo puedo solo. Nos reíamos porque Lucy dice yo puedo solo, en lugar de decir sola, que es mujer, yo puedo solo, siempre decía. Otro tipo de orgullo, yo puedo solo, quiere decir no necesito a nadie. Y muchos lo hemos dicho, no necesito a nadie. Y quizá tú puedas decir, no, yo no soy así, yo no pienso así. Pero vamos a indagar un poquito. Se te dificulta, por ejemplo, cuando andas perdido en una dirección, buscando una dirección, se te dificulta pedir indicaciones. Cuando andas en una calle y ya te perdiste, no sabes cómo llegar, se te dificulta pedir ayuda para que te ubiquen cómo llegar. Se te dificulta pedirle a un tránsito o a alguien que va por la calle cómo llegar a una dirección. No me volteé a ver a mi esposa porque todos los varones digan amén. Seamos honestos. A veces no nos gusta pedir instrucciones. ¿Batallas aceptando la ayuda de otros o la generosidad de otros? A veces hasta sentimos que decimos lo correcto. Cuando alguien te quiere ayudar, te quiere dar una ayuda económica o una ayuda en especie, no, dáselo a alguien más, yo no lo necesito tanto. Porque batallamos para recibir la ayuda. Decimos, hay gente más necesitada que yo. Pero en realidad lo que te molesta es recibir la ayuda o la generosidad de alguien más porque tú crees que puedes hacer las cosas tú solo. Yo puedo solo. Los varones luchamos con este tipo de orgullo porque otra señal de yo puedo solo, por ejemplo, cuando te toca armar un mueble, compraste un mueble en Home Depot y abres la caja o lo mandaste pedir por Amazon y llega y tu esposa saca el manual. Mira, aquí está el manual para que lo leas. Y tú dices, quítate de aquí, Satanás. Eso es del diablo. Te reprendo. Un verdadero hombre no necesita instrucciones, el ensamble, porque ya sabemos cómo hacerlo. Y yo puedo solo, dicen los hombres. Yo no, los demás dicen los hombres, ¿verdad? Y cuando sobran la mitad de los tornillos ahí en el piso y las tuercas, se tambalea todo el mueble, y se nos queda viendo la señora así como que,
Le dicen, no, hombre, es que eso sobra por si nos hacen falta después. O sea, no es que me haya quedado mal. Si se mueve es por problema de la fábrica, no es problema mío. Y entonces ese es el síndrome de yo puedo solo. Yo puedo solo. Ahora, muchos no reconocemos este síndrome porque pensamos en el mundo que tenemos que ser autosuficientes. El sistema de este mundo nos enseña que entre menos dependas de los demás, más exitoso eres. Pero en la vida espiritual, entre más dependas de Cristo, más exitoso eres. Pues esa es la diferencia. Ahora, muchos no oramos lo que sentimos que debemos orar. Y es un problema grande, no tanto porque por la falta de oración, pero más bien porque no vemos la necesidad de orar. Y por default estamos diciendo que a Dios, yo no necesito tu ayuda, no tengo que orar, no tengo que buscar tu dirección, yo puedo solo. Entonces, cuando no oramos lo suficiente, cuando no oramos a solas, cuando no oramos en las mañanas o en las noches o a la hora que usted tenga para orar, cuando tú no oras, tú le estás diciendo a Dios, yo no necesito de tu ayuda, yo puedo solo. Y además del problema de la oración, estás reflejando un nivel de orgullo que dice, no te necesito, Dios. A veces son conclusiones intrínsecas o obvias, y aunque pensemos que no lo estamos diciendo, realmente nuestros actos lo están diciendo. Cuando no oras, le dices a Dios, no te necesito en mi vida, no quiero tu ayuda, yo puedo solo. Y ese es un síndrome, es un síntoma del síndrome de orgullo. Un tercer tipo de orgullo sería, no se aplica a mí. No se aplica a mi vida. Y muchos sufrimos este tipo de orgullo. Dicen que un pastor en una ocasión predicaba así muy padre, así un gran predicador, así como yo, ¿verdad? Y entonces había dos hermanitos, un hermanito ahí que siempre se acababa el sermón, se paraba en la puerta, esperaba al pastor y le decía, pastor, qué gran sermón predicó hoy, lástima que no vino César Marroquín, ¿verdad? No, César. Y luego el pastor se decía, ay caray, no decía nada, bueno, gloria a Dios. Luego el siguiente domingo predicaba acerca de la soberbia y el hermano lo esperaba al final y decía, pastor, qué buen mensaje predicó hoy, lástima que no vino yo no sé quién, ya no digo nombres, ¿verdad? Y luego el siguiente sermón lo mismo, predicaba, no sé, en cuanto al dar y decía, pastor, qué buen sermón predicó, lástima que no vino fulanito de tal. Y el pastor un día dijo, no, le voy a caer y entonces y le dijo, oiga hermano, va a haber culto hoy en la noche, véngase a la casa, va a ser aquí en mi casa. Y el hermano, sí, yo voy. Y entonces llega el hermano y no invitó a nadie más, nada más el hermano y él, y le empieza a predicar de la soberbia, de la altivez y de que no aceptaba los mensajes. Y cuando ya acabó el mensaje y se saluda, le dice, pastor, qué bien predicó y qué buen mensaje, lástima que no vino nadie, ¿verdad? Entonces a veces no aceptamos, pensamos que no se aplica a mí. Y hay una historia de Mohamed Ali, ¿sí? ¿Saben quién es Mohamed Ali? Un boxeador muy famoso que renunció más bien dejó de boxear porque no quiso ir a la guerra, etcétera. Bueno, Mohamed Ali era conocido por decir dichos famosos, era muy dichero o inventar frases. No era poeta, pero le gustaba inventar frases. Entonces en una ocasión iba en un viaje, en un vuelo, en un avión, y se sube al avión, se sienta y llega a la sobrecargo porque lleva a esperar el avión y le dice, señor Ali, por favor, abroche su cinturón. Y le dice Mohamed Ali, ¿de cuándo acá es necesario que Superman se abroche el cinturón? Y la sobrecargo, así un poco molesta, se le quedó viendo y le dijo, ¿de cuándo acá es necesario que Superman utilice aviones? Pero a veces nuestro orgullo me dice que no se aplican a mí las reglas no son para mí.
Ahora, yo no voy y le digo a mis líderes o a mi familia, a quien esté sobre autoridad o a los que estén a mi nivel o incluso abajo de mí, yo no les digo eso, yo no les digo las reglas no se aplican a mí, pero ¿cómo yo doy evidencia? Por ejemplo, llegando tarde, cuando llegamos tarde decimos las reglas no aplican a mí. Y entonces estoy diciendo que el orgullo me lleva a pensar que lo demás no se aplica a mi vida. Y ese es un tipo de orgullo muy peligroso. Por ejemplo, vas con tu carrito en H-E-B y echas ahí artículos y llegas a las cajas y ves la caja que dice caja rápida, pero dice máximo ¿cuánto? 15 artículos. Pero tú traes 17. Son 17, hombre, pues ¿qué? No se aplica a mí la regla, nada más son 17. Entonces es un ejemplo de cómo dices, no pasa nada, son 2 más. Crees que las reglas no se aplican a ti. A veces pensamos que las reglas son para otros, pero no para mí. Y ese es un tipo de orgullo. Un orgullo que es muy sutil, pero que puede acabar con tu vida. Repito, una persona orgullosa rara vez reconoce su pecado. Es más, a menudo el orgulloso se siente orgulloso de su humildad. Piensa que es muy humilde, pero en realidad es muy orgulloso. Vamos a ver otra vez la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Acompáñame ahí a Lucas 18, versículos 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Usted me acompaña en la versión que usted tenga. Dice: Jesús estaba con unos fariseos y les enseña una historia, comparte una historia y dice lo siguiente. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Fíjense lo que dice: tenían confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, no me toquen chusma, hace un lado la chusma, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador que estaba ahí postrado oraba y decía, se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar su rostro, la mirada al cielo, sino que oraba y golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de esta historia? ¿Cuál es la enseñanza para ti, para mí, de esta historia que acabo de leer? No me digas que, gracias a Dios, no soy como el fariseo, porque pues es lo mismo. Esa no es la enseñanza. La enseñanza es que Dios se opone a los orgullosos. Dios se opone a los orgullosos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice: y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Qué verdad tan terrible. Yo recuerdo en una ocasión una persona que se sentía muy orgullosa, que estaba bien en lo que estaba haciendo, que se sentía una persona que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Un pastor se acerca, le da la mano y lo deja con la mano. No te voy a saludar. No te voy a saludar. No hay nada de bueno en eso. Pero hay gente que se gloría de eso incluso, porque creen que lo que hacen es correcto.
Pero aquí la Biblia dice, Pedro dice que el que es orgulloso, Dios lo ve de lejos. Y Dios se opone a los orgullosos, es decir, Dios se levanta en contra de los orgullosos. Dios le hace la guerra a los orgullosos. Ahora, nadie se despierta por la mañana diciendo, voy a hacerle la guerra a Dios. Yo creo que nadie se levanta por la mañana diciendo eso, ¿verdad? Porque cuando Dios entra a una guerra, Dios va a ganar la guerra. Dios no la va a perder. Dios siempre gana. Así que yo no creo que nadie en la mañana se levante diciendo, le voy a hacer la guerra a Dios. Pero es exactamente lo que hacemos. Desafiamos a Dios cuando nos vestimos de orgullo en lugar de humildad. Cuando eres orgulloso, tú le haces la guerra a Dios. Y créeme que Dios nunca ha perdido una sola batalla. Y Dios nos dice exactamente lo que podemos esperar de una guerra con Él, de un combate con Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 5 dice, el Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán castigo, dice Proverbios 16, 5. ¿Qué van a recibir los orgullosos? Castigo. Van a recibir un castigo de parte de Dios. Yo lo veo cuando vemos una pelea, no sé cuánto les gusta el box, pero vemos la arrogancia de algunos boxeadores, ¿no? Por ejemplo, en la película de Rocky 4, no sé si alguien haya visto, la mejor película del mundo, ¿verdad? Todo el tiempo la historia. Viene peleando Apollo Creed con Iván Drago y cuando empieza la película, ¿cómo sale Apollo Creed, hermanos? Bailando y danzando y con músicos y un cantante famoso y un escenario que se va moviendo, ¿verdad? Y Apolo fue, en ese momento cuando ve la pelea, uno dice, no hombre, yo estaba con Apolo, pero ya no, me cayó mal, me cayó gordo por ser tan orgulloso, ¿verdad? Y perdió la lucha. Y luego después cuando Iván Drago está en Rusia y que empieza la pelea con Rocky, que Dios lo bendiga, sale así una pancarta de Iván Drago y toda la gente aplaudiendo a Iván Drago. ¿Y qué pasa con Iván Drago? Pierde la pelea. Y eso sucede con los arrogantes. Dios nos ve arrogantes a nosotros, soberbios, orgullosos, y Dios se cambia de esquina porque Dios se opone a los orgullosos. Dios está en contra de los orgullosos. Ahora, yo sé que tú quizás estás esperando este domingo para que venir a la iglesia o ponerle ahí en tu familia el culto para recibir palabra de Dios y esperanza para tu vida y fortaleza para tu corazón. Pero déjame decirles que este mensaje también te va a traer paz. Porque si dejas tu orgullo a un lado, habrá paz en tu vida. A lo mejor tú te conectaste esperando que el pastor David te dijera que todo va a estar bien y que la prueba va a pasar y que el dolor se te va a ir y que tú vas a estar más fuerte cada día. Pero, y escuchas un mensaje en contra del orgullo, y no quiero oír eso, pero sí debes de oírlo porque finalmente, cuando alejas el orgullo de tu vida, va a haber paz en tu corazón. Y cuando hay paz, podrás sobrellevar cualquier carga. Es como cuando tú te cortabas o te raspabas de niño o de adulto. Tienes una herida aquí en tu mano y te quieres poner una curita para que la herida esté ahí. Pero ¿qué pasa con la curita? Se te humedece la herida y no acaba de cerrar y tarda más tiempo en cerrar. En cambio, quitas la curita y está a la intemperie, allí le soplas así para que se seque y sana más rápido. Es igual con el orgullo. Si tú destapas el orgullo, si tú lo dejas a la descubierto y lo erradicas, va a sanar más rápido. Hay bendiciones, escúchame bien, hay bendiciones que no podemos abrazar. Hay promesas que no hemos podido conquistar. Hay propósitos de los cuales no nos hemos podido apoderar. No porque Dios no haya preparado para nosotros todo esto, sino porque hemos tapado cosas dentro de nosotros porque somos nuestro peor enemigo. Nuestra carne es nuestro peor enemigo. El enemigo que hay dentro de mí, en mi corazón,
en mi yo, en mi ego, no quiere ser expuesto, no quiere ser vulnerable, no quiere confesar, y como sigue oculto, sigue como un cáncer, y no es hasta que lo exponemos cuando empieza a sanar. Por eso es importante que oigas este mensaje. Entonces, quiero hacer dos cosas con el resto del tiempo que me queda. Quiero que entendamos por qué Dios odia el pecado. Y número dos, quiero darte herramientas prácticas, principios bíblicos para que podamos aplicar a nuestra vida y vencer así el orgullo. Quiero que usted se dé cuenta por qué Dios odia el pecado y quiero darte herramientas para que podamos vencer el orgullo. Número uno, ¿por qué odia Dios el pecado? ¿Por qué Dios odia el orgullo? ¿Por qué Dios detesta el orgullo? ¿Por qué Dios lucha contra el orgullo? ¿Por qué Dios aparta a los orgullosos? Primero, porque el orgullo desafía a Dios. El orgullo desafía a Dios. El orgullo es como un puño enfrente de la cara de Dios. Lo estás desafiando. Porque, por ejemplo, nunca se te olvide que Dios no creó al diablo. Dios no creó al diablo. El orgullo creó al diablo. Dios creó un ángel, lucero de la mañana, dice Isaías, hijo de la mañana, llamado Lucifer. Isaías 14:12 dice hijo de la mañana. Pero ese hijo de la mañana que Dios creó se llenó de orgullo. El orgullo se apoderó de él. El orgullo tomó al hijo de la mañana y lo convirtió en el padre de las tinieblas. Y fue desechado del cielo y fue condenado al infierno. ¿Por qué? Porque era orgulloso. Ahora, ¿sabías tú que el orgullo es satánico? Por eso Dios odia el orgullo. El orgullo desafía a Dios porque es completamente en contra de la naturaleza de Dios. El orgullo es contrario a lo que Dios es. Una de las razones por las que yo sé que la Biblia es verdadera es porque a nadie se le pudo haber ocurrido revelarnos a través de la Escritura un Dios humilde. Es como una contradicción de términos. Cuando nosotros pensamos en Dios, pensamos en un ser supremo, alto, sublime, grande. Pero a nadie se le ocurrió revelarnos un Dios humilde. Nuestro Dios es un Dios humilde. Es como difícil para entender en nuestra mente. Es un Dios grande, es un Dios todopoderoso, es un Dios maravilloso, debe ser temido, debe ser honrado y glorificado, pero en su naturaleza Él es humilde y lo vemos en la encarnación de Jesús. Dios se hizo hombre. Filipenses capítulo 2, acompáñenme por favor en su Biblia a Filipenses 2. Vamos a leer desde el versículo 6 y versículo 7. Filipenses 2, del 6 al 7, dice, voy a leer otra traducción. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Y quizá en otra versión dice diferente, pero la Nueva Traducción Viviente me encanta porque dice, aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. O sea, el Creador entró a la creación. El Eterno que habita en todo tiempo, para él no hay tiempo ni espacio, entró al tiempo de los hombres. Se fue del trono celestial a un pesebre quizá maloliente,
de ser adorado por ángeles en gloria, a ser la burla de pecadores malvados en una cruz, de vivir en las riquezas del cielo, pasó a vivir en la pobreza y en las deficiencias de la tierra. Ese es el Dios que conocemos, es el Dios que adoramos, un Dios humilde. Dios que era Dios que era espíritu, tomó un cuerpo físico. Y no termina ahí. Filipenses 2:8 dice: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. O sea, tan humilde es nuestro Dios que fue a morir en una cruz como morían los criminales. Él permitió que la humanidad, nosotros lo asesináramos, porque Él murió en tu lugar y en mi lugar, y aquel que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros para llevar nuestro pecado y morir por nosotros. A eso se llama humildad. Dios es humilde. Dios es todo lo opuesto al orgullo. Dice la Biblia que no se aferró a sus privilegios divinos, los hizo a un lado. Miren, en el matrimonio, quien gana siempre los argumentos es el que menos se porta como Jesús. ¿Me escucharon bien? Quien gana siempre los argumentos es el que menos se comporta como Jesús, porque peleamos por nuestros derechos y nuestros privilegios, pero vemos que la victoria más grande de la humanidad jamás ha atestiguado, que más nos ha enseñado, la historia más grande de la humanidad que nadie puede alcanzar y se puede comparar a ella, nos dice que no se ganó peleando por derechos, sino rindiéndose. En lugar de luchar, Jesús se rindió. Y esa fue la victoria más grande que ha ganado cualquier persona en la humanidad en toda la historia. Jesús no peleó en la cruz. Jesús se acostó sobre la cruz para que lo clavaran en ella. Voluntariamente se entregó por ti y por mí y dijo: esta es la manera en que el pequeño se hace grande. Tomando tu cruz, clavándote a la cruz. Entonces Dios odia el pecado, Dios odia el orgullo, porque el orgullo lo desafía a Él y contradice su naturaleza. Dios odia el orgullo porque el orgullo contamina al hombre, contamina al hombre que hizo su imagen y semejanza. Lo mismo le pasó a Lucifer, le pasó a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Miren, el primer pecado no fue la desobediencia. El primer pecado no fue la desobediencia. El primer pecado fue el orgullo. Porque dice Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Génesis 3, 4 y 5 dice: no morirán, respondió la serpiente. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Eso le dijo la serpiente a Eva. Y Satanás tenía razón la serpiente, porque él quiso ser como Dios y fue maldecido. Entonces él dice: si yo puedo sembrar una semilla de ese mismo orgullo en el corazón del hombre hasta que lleguen a querer ser como Dios, también el hombre va a ser desechado y echado al infierno como fui yo. Y por eso el diablo anda buscando a quien contaminar con la semilla del orgullo para que también se vaya al infierno con él. Y si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que Eva quedó convencida, y por este deseo que ella tenía de ser como Dios, tomó del fruto y lo compartió con su esposo, con Adán. Y todos sabemos cómo termina la historia. Fueron expulsados y maldecidos y condenados a una mortalidad. Ahora el hombre tiene que morir 2 veces, nace una vez y muere 2 veces. Nace del vientre de su madre y muere físicamente y luego muere espiritualmente. Pero gracias a Dios, el que está en Cristo, el que busca a Cristo,
nace 2 veces y muere una sola vez. Porque nacemos de nuestra madre, nacemos en espíritu para Jesús, morimos físicamente, pero ya no morimos espiritualmente. Porque la redención del Señor, aunque tiene que morir este cuerpo, solo morimos una vez. Porque la muerte de este cuerpo se vuelve en un puente para entrar en la gloriosa eternidad para aquellos que han hecho su decisión de hacer a Jesús Señor y Salvador de su vida. Así que si tú quieres morir solamente una vez en tu carne, pero no morir espiritualmente, tienes que hacer a Jesús el Señor y Salvador de tu vida. El plan A de Dios es la humildad. El plan A de Dios es la humildad. Pero si tú rechazas el plan A, activas el plan B. El plan A es humildad. El plan B es humillación. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quedarte en el plan A o activar el plan B para que pases a la humillación? El que se ensalza, Dios lo humilla. Pero el que se humilla, Dios lo exalta. Algunos de nosotros somos personas inteligentes, hábiles, competentes, digan amén aunque sea por fe, y te preguntas, ¿por qué no tengo éxito en mi vida? ¿Por qué estoy fracasado en mi vida? ¿Te sientes frustrado porque no avanzas? Te puedo decir algo. Quizá lo tuyo no es que necesites un mejor plan, o más recursos, o más dinero, o más relaciones, o más estudios, o más estrategia. Quizá lo único que te haga falta es un poquito de humildad para avanzar. Porque el que se humilla, Dios lo prospera. Podrá ser que seas muy inteligente, muy capaz y tengas mucho dinero, pero no prosperas en lo que haces, porque el orgullo te ha sometido a la humillación. Pero puede ser que no tengas muchos recursos ni mucha preparación académica, pero si tú eres humilde, Dios te va a prosperar, porque el que se humilla, Dios lo exalta. La otra razón por la que Dios odia el orgullo es porque el orgullo divide la sociedad. El orgullo divide la sociedad. La división es el fruto del orgullo. Nunca ha existido un argumento, nunca se ha iniciado una guerra, nunca se ha divorciado una pareja, matrimonio, nunca se ha dividido una iglesia sin que el factor número 1 sea el orgullo. Hablando de parejas, el orgullo nos hace hacer y decir cosas que después lamentamos. Nos apasionamos en el momento, nos enojamos y decimos cosas que son después imposibles de reparar el daño. Proverbios 13:10 dice: el orgullo lleva a conflictos. El orgullo te lleva a conflictos. Cuando eres orgulloso vas a caer en conflictos. Yo creo que no puedo recordar a mi edad que nuestro país esté tan dividido como lo está ahora en el 2021. Y la división es grande, en gran parte por las posiciones políticas de cada uno. Y la guerra está ahí, en las redes sociales, en la prensa, en la televisión. Hasta los cristianos estamos divididos, porque la iglesia ha elegido uno a otro bando y la gente se pelea. Y lo que pasa es que la iglesia debió haber sido el árbitro y se metió a uno de los bandos. ¿Por qué digo el árbitro? Porque la iglesia debe ser el estándar, debe ser el estándar y no rebajarse a las divisiones y las contiendas. Eso no quiere decir que no debemos participar en la política. Claro que debemos participar. Debemos tratar de permear los valores cristianos en la sociedad. Pero, ¿qué significa no rebajarnos al nivel de política y mantenernos en nuestro estándar? Significa que nunca vamos a poner nuestra confianza en un alcalde, en un gobernador, en un presidente o en un partido político. No.
Mi confianza no es el presidente de la República. Mi Salvador no es el presidente de la República. Mi esperanza no es ningún partido político. Mi Salvador se llama Cristo Jesús. De Él dependo. En Él está mi salvación. En Él está mi paz. Y pase lo que pase, venga lo que venga, estoy seguro en Él. Proverbios 28-25 dice: el altivo de ánimo suscita contiendas. El altivo de ánimo suscita contiendas. Hay mucha gente altiva, orgullosa, que cree que su opinión es mayor o mejor que la de los demás, y eso provoca contienda y división. Otra razón por la que Dios destruye el orgullo es porque el orgullo destruye almas. Es más, el orgullo termina apoderándose, destruyendo todo lo que toca. Proverbios 15-25 dice: el Señor derriba la casa de los orgullosos. Proverbios 16-18 dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Hermanos, el orgullo no es la norma del cielo. No es la norma del cielo. Entonces, los que somos ciudadanos del cielo, tenemos que pedirle a Dios que nos quite el orgullo. Toda semilla, toda raíz de orgullo, porque esa no es la norma del cielo. Ahora, tú dices: ok, pastor, me queda claro que el orgullo es terrible, pero ¿qué hago? ¿Cómo le hago para acabar con este orgullo que traigo dentro? A veces es más fácil entender el orgullo hasta poniéndolo con la humildad. Porque mire, vamos a leer Filipenses capítulo 2. Vaya a Filipenses 2 y vamos a encontrar ahí en Filipenses 2 la respuesta. Les voy a dar herramientas, tips, ideas para que usted venza el orgullo. Le voy a dar un poquito de instrucciones para que venza el orgullo, para que usted tome la humildad. Ahora, al leer estos versículos, quiero que mantengas en tu mente una cosa: que Pablo está escribiendo a una iglesia. Porque a veces leemos la Biblia y decimos: ah, mira, aquí dice que los borrachos, no, pues lo dice por los de allá afuera, lo dice por los de la iglesia. La carta de Filipenses es para una iglesia, no es para la gente incrédula, no es para la gente que no busca a Dios, es para la gente cristiana. Es para, no es una reprensión para incrédulos o para mundanos o inconversos. Es una carta para cristianos, para creyentes, para la iglesia. ¿Me explico? Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: Filipenses 2:3: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Entonces, ¿cómo vamos a vencer el orgullo? Número 1, deja de competir. Deja de competir. Muchas veces nos metemos en problemas cuando nos comparamos con otros, porque la comparación siempre nos lleva a una de dos actitudes, y ninguna de las dos agrada a Dios. Si yo soy músico y entro a la iglesia y veo un guitarrista tocando, lo comparo conmigo, con el nivel que yo tengo. Y entonces yo llego a la iglesia y llego con mi guitarra, me llamo Miguel Ortiz, y entonces entro al templo y veo a Alejandro con la guitarra y digo: no, hombre, Alex es mejor que yo. Alex es mejor que yo, así que mejor me voy de aquí porque haré otra cosa, porque voy a guardar mi guitarra, la voy a aventar abajo de la cama y nunca más la voy a tocar, porque él es mejor que yo. Entonces me pega un espíritu de inferioridad, un espíritu de autocompasión, que es un pensamiento tóxico, porque me comparé con alguien que era mejor que yo. Y mi autoestima se baja y ya no quiero hacer nada. Igual se ve con un maestro. Llega un maestro y ve una clase: no, es que ese enseña mejor que yo. O un predicador: no, ese predica mejor que yo. O lo que sea.
Y eso es un pensamiento tóxico. O puede pasar lo opuesto. Entro y veo a un guitarrista que tiene poco de estar tocando. Está tocando La Bendición Miguel Ortiz y entra Alejandro y dice: ¿para qué suben a ese guitarrista, hombre? Yo toco mejor que él, no trae nada. Me hubieran puesto a mí. Y aunque puede ser verdad que seas mejor, ese espíritu de superioridad se convierte en orgullo y Dios no lo va a usar, porque el orgullo no agrada a Dios. Entonces, no debo yo de compararme. Debo dejar de competir con otros, con los demás. Algunos estamos endeudados porque los vecinos, los amigos, los familiares se compran cosas que no están en nuestro presupuesto, pero uno quiere igualarlos y queremos vivir como viven ellos, tener el carro que tienen ellos, la casa que tienen ellos, la ropa, el celular, las vacaciones, y perjudicamos nuestras finanzas porque queremos compararnos con ellos y queremos que sea una competencia y empezamos a gastar más de lo que tenemos, porque estamos comparándonos con los demás. Estamos compitiendo con otros y Pablo dice: no seas egoísta, no trates de impresionar a nadie. Dios no espera que tú te sientas menos. Él espera que pienses menos en ti mismo para que te preocupes más por los demás. Hay una gran diferencia. No es que tengas baja autoestima, es que pienses en los demás para bendecirlos. Trata de vivir a la altura del llamado de Dios sobre tu vida. Deja de intentar impresionar a los demás. La opinión que más te debe importar a ti es la opinión que tenga Dios de ti y no los demás. Deja de meterte en las redes sociales buscando el like de muchos cuando tienes el amor de un padre. Esto no quiere decir que tengas que estar de acuerdo con todo el mundo y que celebres cosas que están fuera de tus convicciones. No. Lo que quiere decir, lo que significa es que debes tener una actitud diferente, mejor. Evalúa tu conducta, qué haces y por qué lo haces. Y si te vas a comparar con alguien, compárate con Dios. No te compares con los demás, compárate con Dios. Porque además de competir, también nos comparamos con otros que están debajo de nosotros en la moral para justificarnos. Le decimos a la esposa: dale gracias a Dios, no soy como el esposo de tu hermana. En peligro y hasta la golpea, ¿verdad? Y nos comparamos con alguien que está más abajo en la moral. Y no es que seamos muy buenos, nada más que nos comparamos con quien está mal para hacernos sentir mejor nosotros. No, los demás se portan más mal que yo para hacernos sentir bien nosotros. Pero ¿por qué nunca nos comparamos con Cristo? Debemos compararnos con Cristo, porque cuando tú te comparas con Cristo, siempre te vas a quedar corto, pero siempre estarás motivado a ser mejor cada vez. Luego dice el versículo 4 de Filipenses 2. Filipenses capítulo 2 versículo 4: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Esto me lleva a la segunda herramienta para vencer el orgullo. Yo creo que no hay en todo el mundo mejor institución creada para fomentar esta clase de virtud, de interesarse más en otros, que es la iglesia. Es decir, la mejor institución en el universo que ha sido creada para interesarse más en los demás es la iglesia. Entonces, para vencer el orgullo, sé parte de la iglesia, sé parte del cuerpo de la iglesia. En 1 Corintios 12, Pablo habla a la iglesia y se refiere a ella como un cuerpo. Diferentes miembros que componen un cuerpo. Y aquí hay una lección intrínseca que nos enseña Pablo en este pasaje. Él nos está diciendo que algunos somos ojos, otros somos manos, otros son pies, otros son brazos, pero somos parte de un cuerpo. Es decir, todos tenemos un don en específico que ayuda al funcionamiento del cuerpo. En otras palabras, en algún momento tú vas a necesitar de la ayuda del brazo, de la ayuda del ojo, de la ayuda del pie, pero
cuando no perteneces a un cuerpo como la iglesia, entonces estarás solo. Es como que una mano intentara nadar en un mar, no va a poder. Necesita los hombros, los brazos, las piernas para poder nadar, la cabeza, la boca para respirar, etcétera. Pero en un cuerpo podemos compensar nuestras debilidades o necesidades. Mire, una de las más sabias decisiones que tomé en mi vida, una decisión sabia que tomé en mi vida fue casarme con mi esposa Diana, porque ella compensa muchas de mis deficiencias. Yo puedo predicar, no soy muy bueno, pero trato de predicar. Yo puedo darte un estudio bíblico, puedo dar consejería, puedo casar, puedo bautizar. Soy montonero, que me gusta mucho estar con la gente, me gustan mucho los montones de gente, y por lo mismo me gusta platicar con todo mundo. Si usted me pone en una fila ahí, yo con el que esté en la fila me voy a platicar. Me gusta hacer esa parte. Diana, por el contrario, es perfeccionista. Y los que la conocen saben de lo que hablo. Ella estudió una ingeniería en electrónica y le gusta que todo sea rápido, lógico, limpio y en orden y bien hecho. Además estudió teología, una licenciatura en teología, y sabe de la Biblia y sabe de teología. Entonces, ella organiza mucho de lo que sucede en nuestras vidas y le da forma a la educación cristiana de esta iglesia. Y además me ordena mis desorden, está pendiente de mis compromisos, que si no me recuerda algo, a mí se me va la onda y he citado a gente para comer y se me olvida que están esperando, cosas así. Así como el cuerpo de Cristo, compensamos. Cuando uno es débil, el otro es fuerte. Cuando uno se cae, el otro lo levanta, y luego el caído que está levantado, se cae el que levantó y lo levanta, y así estamos trabajando. Porque somos un cuerpo. Entonces, tenemos que vencer el orgullo interesándonos en los demás más que en nosotros mismos. Cuando nos interesamos en los demás, estamos venciendo el orgullo. Y eso te puede pasar en la iglesia. Aquí aprendes a interesarte en los demás. Les digo a todos que me ven en casa, no se acostumbren a vernos en una pantalla, porque la pandemia se va a acabar. Y hay que regresar a congregarse. No hay nada mejor que pertenecer a una familia espiritual, a una comunidad de fe, donde te ayudan a crecer y a servir a Dios y a servir a los demás. Luego dice el versículo 5 de Filipenses 2: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Ahora, ya voy a acabar, falta como media hora. ¿Cuál fue la actitud de Cristo? ¿Cuál es la conducta de Cristo? Jesucristo siempre dijo: yo no vine a ser servido, yo vine ¿a qué? A servir. Jesús dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad ¿de quién? De mi Padre que me envió, que está en los cielos. Entonces Pablo dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Otra manera de doblegar tu orgullo es ser como es Cristo. Y para eso tienes que aprender a darle gracias a Dios por todo, a glorificar a Dios en todo. Una manera de vencer tu orgullo es darle gloria a Dios por todo, darle gracias a Dios por todo. Nunca se te olvide darle gracias a Dios por todas tus bendiciones. Nunca se te olvide darle gloria a Dios por todos tus triunfos. Nunca he sido muy bueno predicando, pero sí he mejorado un poco. Empecé a predicar a los 17 años, ahora tengo 44 años, y entonces cuando inicié era muy malo, ahora soy menos malo, pero un momento que iba mejorando y una persona, tenía yo como quizá 18 años, una persona me dijo: quiero felicitarte, qué bien lo hiciste. Y yo le dije: gracias. Y ya, voy a mi casa, la casa de mi padre, y comiendo con ellos, le dije a mi papá, tratando de que él me viera como alguien, de congraciarme con mi papá, de que él me amara, me aplaudiera, no sé. Le dije: fíjate, papá, que hoy prediqué en la iglesia y me dijeron que lo había hecho muy bien. Mi papá me contesta: ¿y qué le dijiste? Y le dije yo: pues gracias. Y me dice: eso no se dice,
debes decir gracias a Dios. Entonces, me enseñó mi papá que siempre debemos darle gracias a Dios o gloria a Dios por lo que hacemos. Así que ahora, cuando alguien me hace un cumplido, siempre automáticamente digo gracias a Dios o gloria a Dios. Y así debe de ser, porque todo lo que tenemos, los dones que tenemos, los talentos que tenemos, las cosas buenas que tenemos, vienen de Dios. Si tienes inteligencia, viene de arriba, del cielo. Toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, dice Santiago. ¿Tienes un talento? Dios te lo dio. ¿Tienes energía? Tienes salud que Dios te dio. ¿Tienes dinamismo? Es porque Dios puso esa personalidad en tu vida. Todo le pertenece a Dios. Pero no siempre fui muy predicador. De hecho, los que son observadores saben que me cuesta trabajo predicar. Quiero decir mucho y a veces me trabo, no digo nada, se me lengua la traba y no avanzo lo que quiero decir. Pero Dios me ayuda a predicar y Él es el que me toma y me ayuda a hacerlo lo mejor que puedo para Él. Así que soy un hombre condicionado, porque el día que yo me engrandezca y piense que yo soy un predicador bueno por mi propia fuerza, ese día me regresa el nervio, ese día se me lengua más la traba, ese día mi dicción no funciona. Pero mientras yo le dé gloria a Dios, gloria al Señor y dependa de Él, el Señor me va a ungir, el Señor me va a usar, tendré fluidez de palabra, tendré claridad en mis pensamientos, podré comunicar el mensaje más eficientemente, porque no estoy aquí por mi fuerza, estoy aquí por la gloria de Dios y por un llamado divino. Entonces, tienes que darle a Dios la gloria en todo. Otra manera en que se manifiesta el orgullo es cuando piensas que eres demasiado débil para ser usado por Dios. Si yo te digo, vas a predicar este domingo, no, es que yo no puedo, crees que eres demasiado débil. Y eso también es orgullo. Eso fue lo que yo pensé cuando me dijeron que era llamado al pastorado. Y yo dije, no puedo. Pero Dios dijo, si tú eres débil, si tú no puedes, yo te llamo, yo te equipo, yo puedo más que tú. Lo que yo busco, dice Dios, es tu disposición. Lo que busco es una rectitud de corazón. Si tú me entregas el corazón, el amor por los demás, esa nobleza que tienes, ese deseo de compartir mi palabra, yo te voy a usar para gloria de mi nombre. Yo le dije, sí, úsalo. Y aquí estoy, 23 años después. Finalmente, para terminar, otra manera de vencer el orgullo es simplemente pedirle ayuda a Dios. Pedirle ayuda a Dios simplemente. Debes tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Qué hacía Cristo Jesús? Aunque Jesús era Dios y era hombre, Él oraba. Tenía la necesidad de orar, de buscar a Dios. Usted puede leer los evangelios, Él se apartaba en la noche o en la mañana, se iba a orar. Y antes de la crucifixión, Él estuvo en el huerto de Getsemaní orando. Ahora, si Jesús vio la necesidad de pasar tiempo con Dios, ¿cuánto más nosotros? Debemos de pasar tiempo en comunión con Dios, porque es imposible que sin la ayuda del Espíritu de Cristo viviendo dentro de ti, es imposible que tú puedas vencer el orgullo. No lo vas a poder vencer en tu fuerza. Ahora, solo los cristianos tenemos la habilidad de comprender lo que es una verdadera humildad. No porque seamos mejores que otros, sino porque la verdadera humildad, en su medida más grande, la encontramos solamente en Cristo Jesús. Y tiene lógica pensar que Dios se opone a los orgullosos. En el momento que tú haces a Jesús el Señor de tu vida, de tu corazón, de tus decisiones, de tu conducta, ese día Dios deja de ser tu adversario. Entonces, entre más te acercas a Dios,
más humilde te vas haciendo, porque la presencia de Dios te quebranta. Cuando tú entras a la presencia de Dios y tienes un encuentro con el Dios Todopoderoso, quedas anonadado, quedas asombrado, sorprendido, quebrantado, porque ante una gloria como esa queda expuesta tu fragilidad humana. En el Antiguo Testamento tenemos al profeta Isaías. Y miren, cuando leemos, no de corridito, cuando analizamos las cosas, Isaías 5, vemos que el profeta estaba comparándose con la gente. Isaías 5 se compara con la gente. Y en el capítulo 6, Isaías tiene un encuentro con Dios. Pero en el capítulo 5, él se encuentra predicándole a la gente y dando muchos ayes. Cuando la Biblia dice ay de ti, es un aye, un ay de ti. Ay, esa palabra ay es como una advertencia. Estás en peligro de caída, estás en peligro de una maldición. Entonces Isaías se está comparando con el resto del pueblo y dice 6 veces en el capítulo 5, ay de ti. Ay de los que compran casa y casa y casa y casa. Ay de los que persiguen la embriaguez. Ay de los que buscan la vanidad. Ay de los que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ay de los que se creen saber su propia opinión. Ay de los valientes que van a buscar para beber más vino. Y dice, ay de ustedes, siempre viendo a los demás como ay de ustedes. Pero en el capítulo 6, versículo 1, dice, en el año que murió el rey Usías, ese año fue un año crítico para el profeta Isaías, porque él tenía una relación muy estrecha con Usías. Y cuando Usías muere, eso trae dolor a su corazón, trae tristeza, incertidumbre a Isaías, y en su ministerio se siente quebrantado. Pero en esa adversidad, en ese dolor, en este quebrantamiento, Dios aprovecha ese momento de tristeza para traer humildad al corazón de Isaías y le da una revelación del trono de Dios. Isaías 6:1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, mira el versículo 5 del capítulo 6 de Isaías. Ya no dijo, ay de ustedes, ya no dijo, ay de ti. Cuando él vio la revelación del trono de Dios, se miró a sí mismo y dijo, ay de mí que estoy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio del pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías en ese momento supo que iba a quedar muerto porque había visto a Dios. Pero entonces los ángeles pusieron un carbón encendido en su boca, en sus labios, afirmando su llamado y su unción como profeta. Estoy aquí para decirte, amado hermano, allá donde tú estás, aquí en este lugar, que cuando tú le pides ayuda a Dios, cuando entras en su presencia y Dios te revela su gloria y Dios te llena de su presencia, quedas quebrantado ante Él, quedas deshecho y empiezas a dejar de ver hacia afuera, porque te das cuenta de tu fragilidad interna, humana, de tu inmundicia, de tu pecado, de tus deficiencias, y dejas de decir ay de aquellos, y dejas de juzgar y empiezas a ver internamente y empiezas a dejar que el Espíritu Santo mate ese orgullo dentro de ti. ¿Para qué? Para que esa unción, ese llamado, para que ese milagro, para que ese propósito de vida empiece a dar fruto. Ahora camines bajo su llamado, bajo su unción. En este día quiero decirte a ti que pidas perdón a Dios por tu orgullo. Quiero pedirles, aquí están aquí en este lugar, allá en su casa, quiero pedirte algo difícil. Pero es el día de venir humildemente ante Dios y decirle, perdona nuestro orgullo y saca toda raíz que no pertenece a Dios. Porque entre más soberbios, orgullosos seamos, más nos alejamos de Dios. Pero cuando estamos cerca de Dios,
menos soberbios seremos, menos altivos, menos orgullosos seremos, más humildes, más quebrantados. No estamos aquí todos reunidos porque tenemos la pandemia, pero quiero pedirles algo para empezar a quebrantar tu orgullo, para empezar a romper tu orgullo. Aquí donde estás, en el salón o allá en tu casa, arrodíllate en este momento. Ahí con quien estés, solo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, ¿quieres quebrantar este orgullo? Arrodíllate en este momento y comienza a pedirle perdón a Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. Si es una decisión, hazlo ahora. Deja de ser orgulloso. Pero para poder vencer, necesitas la intervención del Espíritu Santo en tu vida. Porque esta naturaleza caída, esta carne, siempre seguirá combatiendo, luchando, contendiendo contigo. Pero cuando más caminas conforme al Espíritu, tendrás el poder, el dominio propio, tendrás la autoridad para sujetar la carne, para someterte a Dios y con su poder vencer la batalla interna. Así que ahí donde estás, te pido que te arrodilles y vamos a orar. Amado Dios, hoy en este día 31 de enero del 2021 reconocemos que somos orgullosos y ahora nos damos por enterados. No somos más ignorantes y ahora sabemos que a los orgullosos tú los miras de lejos, porque el orgullo va en contra de tu naturaleza, de los principios divinos, de las normas del cielo. Así que hoy reconocemos nuestro orgullo, que es un pecado. Lo reconocemos y te pedimos perdón. Nos arrepentimos por ser orgullosos y te rogamos que nos ayudes a vencer, Señor, a vencer nuestra carne, a ser más como tú y menos como nosotros, a actuar como tú actúas, Jesús, a pensar como tú pienses, a hacer lo que tú hiciste. Rompe con toda cadena de orgullo en nuestras vidas, toda maldición de orgullo en nuestras vidas, toda soberbia, toda altivez. Quiebra toda cadena de orgullo, Señor, y haznos libres para ser humildes, para pensar en los demás, para entender que el reino de los cielos es de los humildes y no de los soberbios. Que tu iglesia, el reino, sea una iglesia, Señor, que deja el orgullo y abraza la humildad. Ayúdanos con esta dura lucha, en esta batalla con el enemigo de nuestra carne que no quiere someterse a tu voluntad. Rogamos, Señor, tu intervención porque solos no podemos. Rogamos, Señor, tu ayuda porque solos estamos, Señor, derrotados, pero contigo somos más que vencedores. Así que te entregamos nuestra mente, nuestro corazón, te entregamos nuestro temperamento, nuestro carácter, para que nos ayudes a vencer todo orgullo. En el nombre de Jesús.